querida audiencia latina, bienvenidos una vez más. Es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que siempre me escriben desde Bogotá, Perú, Ecuador, Chile y Salvador. Muchos de ustedes me contactan cuando están interesados en invertir en una propiedad en el extranjero, ya sea como plan B o como una nueva residencia. Y siempre está esa disyuntiva entre Miami o Panamá. Y para conversar hoy del tema, me encuentro con Duncan, mi esposo y CEO de nuestra compañía. Hola. Hola Ana Patricia, gracias por tenerme aquí. Buenas tardes. Y emocionado de estar aquí en este episodio. Vamos a empezar hablando un poquito de ti. Cuéntanos hace cuánto tiempo estás en Panamá y por qué decidiste quedarte. Bueno, en realidad mi historia con Panamá es bastante larga. Yo vine por primera vez en el 98. Estaba trabajando para una empresa multinacional que tenía operaciones en toda Latinoamérica y estaba usando Panamá como una base. Estaba aquí un tiempo, salía a otros países latinos y siempre regresaba a Panamá. Hasta en el 2007, ya decidí que me quería quedar permanentemente aquí en Panamá y desde ese tiempo estoy viviendo aquí full time, como dicen. ¿Qué te hizo decidirte en el 2007? Yo sé que tenías otras opciones en el panorama, pero ¿qué te hizo decidirte por Panamá? Bueno, Panamá tiene muchas bondades, muchas virtudes que lo hacen muy atractivo. Primero, para mí estaba empezando el boom inmobiliario, estaba bastante fuerte en ese tiempo, que es una rama que siempre me ha gustado a mí, bienes raíces, y fue una de las grandes motivadoras para estar aquí. Pero Panamá, como un país estable, democrático, usando el dólar americano, la conectividad, también por temas, hay veces cosas tan sencillas como el agua potable. Tú puedes prender la llave y tomar agua de la llave, que es bastante un tema importante porque la gente no piensa, pero es vital. Uno lava los platos con esa agua. Sí. Si es agua que no es potable, después uno se enferma el estómago. O sea, son muchos temas. También, aparte de la estabilidad económica y el dólar americano, también la estabilidad geográfica. El hecho de que Panamá no tiene huracanes, no tiene movimientos sísmicos significativos, son todos temas que hacen muy atractivo este país para vivir. Y somos el hub de las Américas, esa facilidad que tenemos de viajar con vuelos directos desde Panamá hacia tantos destinos alrededor del mundo, es algo que tú y yo aprovechamos muchísimo. Así es, me encanta esa conectividad con Copa y Copa es tremenda aerolínea. Así es. Vamos a hablar ahora acerca de... Tenemos muchos clientes que me preguntan cuando están decidiéndose por invertir en una propiedad en el extranjero, y muchos clientes latinos, sobre todo, que están decidiéndose entre Panamá y Miami. Yo entiendo que Miami les llame la atención, por supuesto, porque allá hay tantos latinos que uno se siente como en casa. ¿Qué nos podrías decir del tema? Porque hay algo que es cierto, en Panamá nos asemejamos mucho a Miami desde hace unos años en cuanto a la diversidad cultural. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, Miami es una gran ciudad. A mí me encanta Miami. A los dos nos encanta ir mucho a Miami. Pero Panamá también es una gran ciudad. Y en realidad yo no dijera que Panamá se puede comparar tanto con Miami. Yo pienso que Panamá es una gran ciudad en su propio derecho y claro, tiene su propio sazón, su gusto panameño que le da esto a una ciudad tan increíble y multicultural y un lugar que me encanta a mí vivir. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder ir a vivir en Miami y yo prefiero quedarme en Panamá que Miami, aunque ambas son ciudades excepcionales. Pero yo pienso que esos días de comparar Miami con Panamá, eso ya no existe tanto porque Panamá puede estar en su propio derecho como una de las grandes ciudades que tenemos aquí en Latinoamérica. Así es, Miami es Miami, Panamá es Panamá. La verdad que, tal cual lo has dicho, tenemos nuestro propio sazón, y en la parte en donde decimos que se asemeja un poco es en la parte de
todas las nacionalidades que convergen armónicamente aquí en Panamá debido a todas las multinacionales que están aquí establecidas. Así es, así es. Panamá, de verdad, Panamá, yo pienso que de las ciudades latinoamericanas es la única que es de verdad multicultural, que cualquier nacionalidad puede caminar por las calles y es parte de la cultura de la fábrica de Panamá. Al punto de que muchas veces a mí me han preguntado que si soy venezolana. Hay veces ya me confunden y no piensan que soy panameña, pero soy netamente y orgullosamente panameña. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo está el mercado inmobiliario actualmente en Panamá y qué sabes acerca del mercado inmobiliario en Miami? Claro, empezando, mi área de expertise es el bienes raíces en Panamá, no tanto en Miami, pero sí he explorado bastante ese mercado y puedo hablar un poco de las diferencias. La primera y la más grande, la más notable, yo pienso que viene siendo el precio. O sea, el precio por metro cuadrado de un apartamento de lujo en Panamá versus un apartamento de lujo en Miami es casi día y noche. O sea, lo que yo puedo comprar en Panamá en un edificio de lujo frente al mar, con ese mismo dinero jamás pudiera considerar comprarlo en Miami. ¿Pudiera? Y es curioso eso que me dices, porque muchas personas cuando estamos pues ayudándolos a buscar su próxima propiedad en Panamá, al principio se asombran un poco de los precios y me dicen, oye, pero esos precios son igualitos a los precios que veo en Miami. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, depende que están comparando, porque hay que comparar manzanas con manzanas. Si yo digo un apartamento de lujo frente al mar en Miami, lo quiero comparar con un apartamento frente al mar de lujo en Panamá, la diferencia en precio va a ser enorme. Si yo digo, yo quiero ver un apartamento en Kendall, en Miami, por ejemplo, sí, yo puedo comparar los precios con un apartamento frente al mar en Panamá, pero no es un apartamento de lujo frente al mar. Esa es la gran diferencia. Si uno va a comparar, uno tiene que comparar manzanas con manzanas. Si yo quiero comprar algo en Miami Beach, no va a ser lo mismo que comprar algo en Punta Pacífica o hasta en las islas de Ocean Reef. Los precios en Panamá definitivamente son más bajos. Aparte de eso, los impuestos de inmueble son mucho más bajos. Los seguros para los apartamentos también son mucho más bajos. Aquí en Panamá el hecho de que no tenemos huracanes significa que no tenemos que comprar un seguro para huracanes, que es algo carísimo en Miami. Sí. Entonces uno tiene que empezar a ver todos los diferentes factores que ponen en juego cuando uno está comparando un mercado con el otro mercado. Pero definitivamente los precios en Miami, aparte de ser mucho más altos, siguen subiendo. O sea, si uno calcula el índice de burbuja, Miami está entre las ciudades con un índice de burbuja bastante alto. ¿Hasta dónde va a seguir subiendo ese mercado? Mientras que en Panamá nosotros no hemos tenido un incremento tan drástico en precios y yo pienso que es un incremento más real, más sostenible. Por ende, es fácil decir en Panamá no existe una burbuja. Significa que si uno compra hoy en día, ese precio no va a bajar. Sin embargo, en Miami, si de verdad es una burbuja, como sale en el índice de burbujas internacional, y esa burbuja explota, sabemos qué pasamos con los precios, todos se vienen para abajo. Como experto en la materia, ¿cómo ves el 2024 en materia de bienes y raíces en Panamá? Bueno, 2024 va a ser un año muy interesante para Panamá. Tenemos muchos proyectos internacionales de alta gama que están empezando a desarrollar en el país, no solamente en la ciudad, en las playas, como mencioné anteriormente, pero dentro de la ciudad de Panamá también vienen unos proyectos muy interesantes. Lo que sí estamos viendo, y esto es más un fenómeno internacional que puede haber Panamá, pero el costo de todo ha subido. El costo de materiales, la mano de obra, la construcción es más cara y la inflación también lo está haciendo más caro todavía. Entonces los nuevos proyectos que están saliendo con un precio más alto que lo que típicamente hemos visto en Panamá. Pero los precios a raíz de la subida en materiales en todo el mundo, el precio de construcción está más alto. Lo que hemos visto es que típicamente el precio de construcción nueva y construcción que ya existe, no hay tanto variación. Lo que estamos ahora viendo, los nuevos precios están mucho más altos que los precios de lo que ya existe en el mercado.
Y eso va a significar que yo pienso que para 2024 vamos a tener que ver los precios empezar a subir del producto que ya existe en el mercado para cerrar un poco esa brecha. Eso lo hace muy interesante porque personas que están comprando ahora van a poder disfrutar de ese incremento en precio que viene. Para todos aquellos que están explorando la idea de invertir en una propiedad en el extranjero, ¿les recomendarías invertir en Panamá y por qué? Claro, Panamá es una fabulosa opción de inversión. Los precios de tener esa propiedad son mucho más bajos en Panamá que en otros países, específicamente en Miami. Yo puedo tener mi apartamento, mi bello apartamento en la ciudad de Panamá, y mi costo de mantener ese apartamento, de las cuotas de mantenimiento, los seguros, va a ser mucho más bajo en Panamá que en Miami. Adicional, el estilo de vida, la calidad de vida que ofrece Panamá es fabuloso. Los restaurantes, las opciones de vida nocturna, o sea, hay mucho que hacer en Panamá, inclusive las playas y las islas que podemos ir a visitar. Así es, la variedad de tiendas que tenemos en Panamá, tiendas muy exclusivas, al igual que la variedad de opciones. Si te gusta la montaña, si te gusta la playa, tenemos un poquito para todos los gustos. Claro, y lo importante también de Panamá es que nuestro mercado definitivamente no es una burbuja. Interesante, la mayoría de las personas que compran propiedades de lujo en Panamá lo hacen sin financiamiento, que significa que si hay variaciones fuertes en precios, no hay personas que van a quedar ahorcadas con una hipoteca y tener que perder esa propiedad. Y como he dicho, los precios no han estado subiendo desproporcionadamente a lo que está subiendo la inflación y la economía en sí. Adicional, el hecho de que Panamá se maneja con el dólar americano le da una estabilidad muy grande al país. Sí. Y por el hecho de que Panamá no tiene banco central y no puede producir más dólares, tiene que manejarse con los dólares que tiene, fiscalmente Panamá se maneja de una manera extremadamente responsable para asegurar de que no tengamos temas como una fuerte inflación y devaluación de nuestras propiedades. Cuando estabas hablando acerca de que en Panamá es más económico mantener una propiedad, pienso que es prudente mencionar que nosotros también contamos con el servicio de administración de propiedades. Así es, Ana Patricia. Nosotros en realidad somos la empresa más grande de Panamá en administración de propiedades, con cientos y cientos de apartamentos bajo nuestro programa de administración. Lo que lo hace interesante para nuestros inversionistas es que nosotros, por las relaciones estrechas que tenemos con las empresas multinacionales y embajadas, les garantizamos inquilinos de muy alta calidad y retornos muy buenos por la calidad del inquilino. Exacto. De esta manera hacemos todo lo que es la experiencia de compra de una propiedad en Panamá libres de un dolor de cabeza. Hablando acá en nuestro lenguaje latino. Así es, así es. En realidad, lo bueno para las personas que ponen sus propiedades en administración con nosotros es que si hay un dolor de cabeza, es de nosotros, no del inversionista. Nosotros lo resolvemos y no sé por qué, cosas de la vida, si una nevera se va a dañar, va a ser un domingo en la noche. Sí, de hecho, la mayoría de las veces los inquilinos nunca ni siquiera conocen a los dueños de los apartamentos. Sí, es correcto. El inquilino no tiene la información de contacto del dueño, específicamente para esa razón de evitarle un dolor de cabeza al propietario inversionista. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que has compartido hoy con nosotros. Un placer. Gracias, Ana Patricia, como siempre. Me encanta estar aquí. Para mí siempre es un placer tenerte a mi lado. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía y recuerden enviarme todas sus preguntas acerca del mercado inmobiliario en Panamá y se las voy a estar contestando lo antes posible en nuestros siguientes episodios. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Hasta luego.